Pues vamos a hablar de las bodas de Canaán, o del milagro de convertir el agua en vino. Juan capítulo 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Los cálculos nos dicen que en cada una de las vasijas cabían entre 70 y 110 litros de agua. Estamos hablando de bastante cantidad de agua. Vamos a redondearlo en 70, ¿verdad? Para irnos a lo común. Pero que habían 2 o 3 cántaros, y Jesús le dijo: llenen estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba, y entonces Jesús dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala lo probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Vemos esta historia que, como siempre lo digo, ¿verdad?, entre broma y realidad, es de las historias que se saben hasta los borrachos, ¿verdad? Y de hecho siempre no va a haber un borrachito que no te diga: pero Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces no está mal que tomemos, y todas estas cosas. Y vamos a ver este pasaje. Primero lo voy a dividir en 2 partes. Primero vamos a ver el contexto de la historia, vamos a ver lo que pasaba alrededor en cuanto a lo cultural, en cuanto a los simbolismos que hay, y después vamos a abordar ya en forma toda la carnita que yo veo ahí, que podemos desglosar del milagro que hizo Jesús. Muchos, de hecho, le llaman a el primer milagro de Jesús. Ahorita te voy a hacer una observación de la cual me di cuenta el día de ayer. Y lo que sí es que este es de los pocos milagros que no están registrados más de 2 veces. Es decir, solo hay un registro y está en Juan. Juan es un evangelio distinto a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos entre sí. Se le llama, en la práctica se le llaman evangelios sinópticos. Y es que la mayoría de los milagros que están en Lucas también están en Marcos, también están en Mateo. La mayoría de ellos, o al menos en 2 de estos 3 evangelios. Pero hay ciertos milagros que solo están registrados en el evangelio de Juan, y este es uno de ellos. Otro de ellos es, por ejemplo, el joven que nació ciego de nacimiento y recibió la vista. También solamente lo vemos en Juan. Pero dice la palabra que estaba Jesús en esta boda, y en esta boda de repente se acaba el vino. Y yo la semana pasada te decía que Jesús se tomó la molestia, por así decirlo, de realizar este milagro, siendo que era un milagro que, si bien era importante lo que hizo Jesús, tampoco trascendía a un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque no había nadie enfermo, no había nadie endemoniado, no había algo, ¿verdad?, de vida o muerte. Sin embargo, había algo
socialmente importante. El asunto del vino, el vino representa, a lo largo de la Escritura, representa varias cosas, y una de ellas es la bendición de Dios. El que una nación, una familia, en este caso un matrimonio que va iniciando, tuviera vino delante de ellos, presente en su vida diaria, hablaba de bendición. ¿Por qué? Porque el vino es el resultado, o se obtiene de uno de los llamados frutos de la tierra. El Señor dice: si yo bendijera mi pueblo para que tuvieran, y menciona tres aspectos, dicen, para que tuvieran vino, trigo y aceite. Di conmigo: vino, trigo y aceite. Tengo una serie que después voy a dar de los puros frutos de la tierra, donde dice el Señor: si yo mando lluvia, la bendición se va a ver en que vas a tener tus graneros llenos de trigo, tus vasijas llenas de aceite y tus lagares llenos de mosto, que es el vino, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Israel era bendecido, tenía estos tres elementos. Y estos tres elementos engloban también aspectos de la vida espiritual. El trigo, ¿qué se obtiene del trigo? Se obtiene el pan, que habla del sustento diario. Nos recuerda al maná que caía del cielo día tras día, que era pan enviado del cielo, que era el sustento diario del pueblo de Israel, donde ellos por espacio de 40 años, todos los días, excepto los sábados, el séptimo día, caía porciones de maná, y el sexto día caía una porción doble para que guardaran para el día séptimo, y el día séptimo Dios descansaba de enviarlo, pero lo tuvieron durante 40 años, ¿verdad? Es un sustento diario, donde nos enseña que la palabra también es el pan de vida, que es Cristo mismo, pero dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que la palabra de Dios, la Biblia, nuestra escritura, es nuestro sustento diario, del cual tenemos que estar tomando diariamente porción para alimentarnos. Y también el pan representa, di conmigo, intimidad. El acto de que se juntara un grupo de personas a compartir el pan, como lo hizo Jesús con sus discípulos en la última cena, celebrando la Pascua, era un grupo íntimo. Normalmente se tomaba la Pascua ¿entre qué? Entre familias. Y cuando las familias eran pequeñas, que tenían que matar a un solo cordero y como que iba a sobrar, se juntaban 2 o 3 familias pequeñas. Y Jesús lo está celebrando con lo que es su familia espiritual, que son sus discípulos, que son gente íntima. De hecho, vemos actos de intimidad muy profundos en el cuadro de la última cena. Y cuando digo cuadro, no me refiero a la pintura, sino en la historia, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a un Juan que se recuesta en el pecho de Jesús y traspasa el espacio personal, traspasa los protocolos, traspasa la normalidad y se recuesta en el pecho del maestro. Y los demás discípulos no dicen nada, ¿verdad? Pero Juan mismo, cuando escribe su evangelio y termina el evangelio, dice: esto lo escribe el discípulo al que Jesús ama. Pregunta: ¿Jesús amaba a Juan más que a los demás? No, Jesús amaba a todos. Todos podrían haberse dicho el discípulo amado. Sin embargo, Juan se sentía amado y había traspasado esa intimidad. También vemos a Judas que moja ¿qué? Su pan en los alimentos de Jesús, ¿verdad? Mete la mano en el plato de Jesús a mojar ahí su pan. Y esto es un acto de mucha intimidad. Yo no sé si tú eres como yo, ¿verdad? Pero yo no dejo que cualquier persona meta su mano en mi plato de comida, ¿verdad? Yo soy como Juan Orozco: cuando como no conozco, ¿verdad? Si tú vienes y me vas a quitar el plato de comida, seguramente te vas a llevar un
tazo, ¿verdad? O una mala mirada, solo lo permitiría a alguien muy cercano a mí, a alguien muy íntimo, a un familiar, ¿verdad? De repente, a alguien cercano que se atreva a quitarme, y peor si me va a quitar, me acuerdo que una vez mi sobrino, que es de esos que transgreden mi espacio personal porque tienen esa confianza. Yo no sé si tú eres como yo, pero yo cuando como barbacoa, taquitos de barbacoa, hay un ritual especial. Y ese ritual especial se llama el último trago de coca. ¿Sí? ¿Qué es el último trago de coca? Y es que cuando ya vas a terminarte tus taquitos, dejas un tercio casi, ¿verdad? De esa, y si es coca de vidrio, mejor, ¿verdad? Bien helado. Dejas la última parte porque ya que te hayas terminado el último taco, vas a pedir más y lo que quieras. Pero ya que tú sabes que es el último, te terminas el último taco y lo sellas echándote el último trago de coca. Esa es una tradición. Si no, yo sé que mucha gente lo hace, ¿verdad? Medio mexicana ahí. Y yo me acuerdo que tenía eso. Y le di la última mordida a mi taco. Y de repente veo una mano ajena a mí que agarra mi coca, se la lleva a la boca y se la toma. Y pues yo me enojo. Ahora le digo, Carlos, ¿qué estás haciendo? Ay, tío, pide otra. Le digo, no es el último trago de coca, que era ese. O sea, ya le quitaste la magia, ¿verdad? En otra ocasión, él mismo, fuimos a comprar un café y no había Starbucks todavía en Victoria. Entonces yo, fan de Italian, ¿verdad? Y siempre iba y pedía un frappé de Oreo y te ponen una galleta Oreo, una sola galleta Oreo ahí. Bueno, así, recién lo compré, me volteo, agarra la galleta y se la come. Y yo, esa es la mejor parte de mi frappé, o sea, ¿por qué haces eso, verdad? Bueno, eso es acto de intimidad y eso Jesús lo permite incluso con Judas, que mete la mano al plato y el partimiento del pan representa eso. El aceite representa la unción, el brillo, ¿verdad? Dice la palabra que cuando estés ayunando no muestres tu rostro como que estás pasando así por escasez, sino que te pongas aceite, que brilles, que des esta impresión de brillo. Y el vino representa el gozo. El vino es la fiesta, es el estar celebrando. Jesús promete incluso que no volvería a tomar vino después de su resurrección hasta que lo vuelva a hacer con nosotros en un marco de celebración, de gozo, de festejo. El vino representa esto, así que culturalmente que en una boda se acabara el vino representaba número uno, para el matrimonio que estaba formándose, representaba como una vergüenza, como que, híjole, no atendimos bien a los invitados, ¿verdad? Ahora, las bodas judías duraban días enteros, no era un festejo rápido, así que tenías que tener grandes cantidades de vino, ¿verdad? No era así como que, pues ahí, ya cuando veas que se está acabando, pues le echas más agua o sacas el suco o mandas a traer garrafones. No, era algo que se tenían que preparar de tiempo. Así que si de repente se acababa en la boda el vino, para los invitados representaba una falta de atención hacia ellos, y para el matrimonio representaba cierto grado de vergüenza, como que estaban comenzando su matrimonio y su relación pública ante la sociedad con el pie izquierdo. Ahora, también puede indicar una cosa en particular, y puede representar, un historiador dice que el hecho de que se les acabara el vino es que muy posiblemente este matrimonio era de escasos recursos y se habían preparado con lo que tenían, pero pues no era suficiente para el banquete. Hablaba de aquellos que comienzan una vida con una provisión mínima. Di conmigo, con lo mínimo. Con apenitas, ¿verdad? Ellos como que en medio de su fe dijeron, pues es lo que tenemos y es lo que podemos ofrecer y pues lo vamos a ofrecer, pero tal vez va a ser poco, y quedaban cortos. También el atender
públicamente a los invitados con una buena cantidad de vino representaba o auguraba en el contexto medio místico un matrimonio que iba a tener abundancia. Así que de repente está la boda. No nos dicen qué día de la boda es, simplemente nos dice que en un punto de la boda se acaba el vino, se termina. Y posiblemente muchos no se estaban dando cuenta todavía. Normalmente los que se daban cuenta en este tipo de situaciones era el maestresala, que era el que estaba organizando todo, el que llevaba el control de todo, algunos de los siervos, pero se dan cuenta que se acaba. Y cuando se dan cuenta que el vino se acaba, vemos que María toma la iniciativa y María va y le dice a Jesús: no hay vino. María se da cuenta del problema, sin embargo ella no lo puede solucionar, pero cree que alguien lo puede solucionar y se vuelve una figura de intercesión, di conmigo, natural. No es, porque muchos de ahí se agarran, que intercedió por ser la madre de Jesús, porque de hecho ahorita vamos a ver una frase que nos deja ver algo muy importante. Pero María tuvo la iniciativa. Hay milagros que van a ocurrir delante de ti que no son para ti, pero que Dios te quiere usar como intercesor. Quiere que tú te des cuenta de lo que está faltándole a alguien más para que tú vengas delante de Jesús. Y Jesús obviamente sabe todas las cosas, ¿verdad? Vengas y le presentes el caso y le digas: ¿sabes qué? A fulanito se le está acabando esto. Fulano está pasando por esta situación. La iglesia necesita esto y nos volvamos intercesores. Hay una figura de intercesión. Hay una figura de ir un paso más. Dicen algunos historiadores que posiblemente María estaba como queriendo, no tentar, porque no es la palabra tentar, sino como que descubrir o poner en evidencia quién era Cristo. ¿Por qué? Porque María, acuérdate que dice la palabra que cuando Jesús nace, ¿verdad? Y vienen los sabios de Oriente y vienen y lo presentan al templo y hay profecías sobre él y hay todo este cuadro alrededor. Dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Como sorprendida, porque ella misma había vivido el milagro donde ella no había tenido intimidad con ningún hombre y el poder del Espíritu Santo la había cubierto y la había embarazado, y ella sabía que el santo ser que llevaba era precisamente santo, que era único, que era el Mesías. Sin embargo, Jesús aún en el cuadro de Juan no se ha manifestado públicamente más que de manera personal, de manera cerrada. Pregunta capciosa: ¿es este el primer milagro de Jesús? Ya había hecho antes, pero la mayoría de nosotros pensamos que es el primero. Al menos, ¿cuál hizo antes? Al menos el siguiente: la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque en este punto Pedro ya está en el mapa. Si tú te vas versículos anteriores, Jesús ve a Pedro y le dice: tú serás llamado Cefas, que es Pedro. ¿Cuándo es llamado Pedro por el Señor? En la pesca milagrosa, ¿sí? Sin embargo, como al final de este pasaje dice: este principio de señales comenzó a hacer Jesús, muchos dan por hecho que es el primer milagro. Sin embargo, no dice que fue el primer milagro, dice que fue un principio de señales, porque el otro milagro, digamos que se había quedado en un ambiente privado, lo sabían los pescadores y los que estaban ahí cerca, pero por ser en una boda, por ser la magnitud de lo que pasó, iba a ser una señal notoria y visible. Entonces era como que ya sabían que Jesús podía actuar y vinieron delante de él a interceder. Ahora, Jesús, cuando ve a María intercediendo, le dice una cosa. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice mamá ni madre, le dice mujer.
Y esa expresión nos dice, cuando tú estudias la cultura, que Jesús se estaba refiriendo a su mamá en una manera respetuosa, pero marcando una como distancia sana en la relación, como diciéndole, de hoy en adelante nuestra relación va a ser un poquito distinta. Ya no va a ser madre e hijo, va a ser maestro y discípula. Porque María seguía a Jesús como hijo, pero como maestro también. Y está marcando esta diferencia como diciendo, mira, vamos a tener esta nueva relación. Y María lo entiende y lo entiende bien. María no se molesta. María no le dice, ay, ahora me andas faltando el respeto. Sí, nada más crecen y se vuelven bien sangrones. No. María dice, no pasa nada, hagan lo que Él va a mandarles. Y vemos que María conocía un principio muy importante. Si tú quieres ver milagros de parte de Jesús en tu vida, tú tienes que obedecer lo que Jesús te muestre para el milagro que vas a ver. Te lo dije la semana pasada, hay muchos milagros, no todos, pero hay muchos milagros que nos involucran a nosotros en el cumplimiento del milagro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué onda con el esposo, con la esposa? Porque hasta este punto medio como que no figuran, como que andan en su rollo. No sé si estaban aventando el ramo, no sé si estaban quitándole la liga, ¿verdad? Si estaban partiendo el pastel y ya se les cayó, no sé qué estaba, la víbora de la mar y había azotado por ahí uno. No sabemos qué estaba pasando precisamente, ¿verdad? Pero todo está pasando como por debajo del agua de ellos. El que se da cuenta es uno, María que intercede es otra, Jesús va a dar la instrucción a unos siervos y no está el novio y no está la novia ahí viendo el milagro. ¿Y a favor de quiénes eran el milagro? De ellos dos. Mi amado, que tú no veas a Jesús haciendo cosas, tú al verlo haciendo, no significa que no está operando a favor tuyo. Mira, yo traigo un milagro que primero pasó ahí como susto, ¿verdad? Pero una situación donde yo la verdad no me explico qué pasó en cuanto a protección, no lo voy a explicar por tiempo, pero donde una persona cercana a mí se expuso a un peligro y no sé si llegaste a ver esas caricaturas tipo la pantera rosa, ¿verdad? Que va caminando entre vigas dando vueltas y una construcción y va subiendo esto y bajando aquello y ni se ha dado cuenta, ¿verdad? Porque lleva así algo cargado y pasa todo y no le pasó nada y se pudo haber muerto en el proceso. Muchas veces nosotros estamos viendo cosas y Dios ya está acomodando, Dios ya está haciendo cosas a nuestro favor. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Una frase también que es muy importante porque le dice, aún no ha venido mi hora. Sin embargo, esta frase de Jesús no es una frase repetitiva, es una frase que solamente usa para referirse a su muerte, excepto en esta ocasión. Normalmente cuando dice ha llegado mi hora, se está refiriendo a que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Pero es la única vez que usa esta frase como mencionando esto, y coinciden los historiadores y los teólogos en que Jesús se estaba refiriendo a que aún no llegaba el tiempo de mostrarse públicamente. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, abre su corazón y Jesús se mueve. Acuérdate de un principio, Jesús no se movió por la petición de María. La petición de María sirve como intercesión. Sin embargo, Jesús se mueve guiado siempre únicamente por el Padre. Hay un historiador que dice que esa frase, aún no ha llegado mi hora, es como diciéndole, no lo tenía considerado, pero déjame y lo consulto con mi Padre. ¿Por qué te digo esto? Porque Juan 5:19 dice, de cierto les digo que no puede el Hijo hacer nada
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28 dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y Juan 8:29 dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Contexto, no está explicado, pero en el contexto te das cuenta que en algún momento de la historia Jesús está ligado con el Padre y lo está consultando con Él, porque Él no se mueve sin que el Padre lo mueva. Así que la intercesión de nosotros no va a mover a Jesús, escucha esto, no va a mover a Jesús a hacer algo que no esté determinado por el Padre que haga. Sin embargo, si nuestra intercesión se alinea a la voluntad del Padre, puede acelerar los tiempos naturales a nuestro entendimiento, porque Jesús traía una agenda eterna que va más por encima de la terrenal, y esa expresión, aún no ha llegado mi hora, es como diciendo, tal vez en esta dispensación no lo debería de hacer, pero en la agenda eterna trae una agenda y es hacer la voluntad del Padre. Y entonces si Jesús ejecuta el milagro es porque está habiendo una aprobación directa del Padre sobre su vida. ¿A qué quieres llegar con todo este rollo, Abimael? Muy sencillo. Tú tienes que aprender a conocer la voluntad del Padre para poder orar con sabiduría para que Jesús ejecute la voluntad del Padre en la tierra en colaboración con nuestra intercesión. Amén. El Señor ha determinado trabajar así. La iglesia ora y el reino de los cielos se mueve. La iglesia no ora y el reino de los cielos va a esperar y va a levantar intercesores para moverse. Pero no lo va a hacer independiente, porque nos ha llamado a tener el honor de ser colaboradores de Él. Lo vemos desde Abraham, lo vemos a lo largo, y aquí lo vimos incluso con María, cómo María se toma el atrevimiento y viene. Ahora, eso es en el contexto histórico, pero en lo práctico, ¿qué me puede enseñar esta historia hasta lo que hemos leído aquí? Y lo primero que yo quiero resaltar es lo importante para Jesús, que es bendecir una unión matrimonial y todo lo que esta unión representa. De las pocas fiestas donde vemos a Jesús es en una boda. Las otras celebraciones eran las celebraciones judías, pero no vemos una celebración diferente en los marcos. Y el pueblo de Israel celebraba, ¿verdad? No creas que nada más tenían estas fiestas y no celebraban algo más. Pero lo vemos que en la boda Él está celebrando, Él está siendo parte de la fiesta. Él no es el centro de la fiesta como tal, pero está aportando su presencia, y muy importante, va a impartir su bendición espiritual al convertir el agua en vino, para que estos invitados no pasaran por todo lo que socialmente podían pasar, y mostrando un sello diciendo, yo bendigo el matrimonio. Amén. Pero no solo es el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, va más allá de eso. Es lo que este matrimonio representa. Y lo que el matrimonio representa es la familia según el orden de Dios. Porque el origen de la sociedad, ¿cuál es? La familia. Y el origen de la familia, el matrimonio. Y nos vamos desglosando. ¿Y el origen del matrimonio? Dos personas entregadas a Cristo y plenas completamente, aún estando separadas. No es que se complementan, no son medias naranjas, son dos naranjas completas. ¿Sí me entiendes? Que hacen muy buen jugo. Pero tenemos también el concepto de, no, yo
tengo que alguien que me complete. No, a ti te completa Cristo y tú eres pleno en Cristo Jesús. Y pleno en Cristo Jesús te unes a alguien más que esperemos esté pleno en Cristo Jesús para que las cosas funcionen de la mejor manera. Pero es una plenitud que parte de la unión íntima con Cristo, luego se va al marco matrimonial y luego al marco familiar y luego crece al marco social. Si tú quieres tener una nación fuerte y una nación espiritual, tú primero tienes que tener familias fuertes y familias espirituales. Y si quieres eso, tienes que tener matrimonios fuertes y matrimonios espirituales. Y no estoy en un congreso de hombría, pero si quieres más aún eso, tienes que tener un hombre espiritual que pueda bendecir a su mujer. Los que son hombres digan, no es hombre, pero bueno, amén, ahí está, vale. Así que Jesús estaba bendiciendo, Jesús está aprobando, Jesús está siendo parte de la fiesta. Ahora, ¿qué hubiera pasado si de repente Jesús les dice, miren chicos, una genial idea, traigan agua suficiente para llenar las tinajas, y los discípulos fueran como algunos congregantes de otras iglesias que no son cielos abiertos y dijeran, no hombre, no, qué flojera, yo tengo una mejor idea, mejor nos esperamos tantito y ya cuando se está acabando, ahí vamos y llenamos. Yo tengo una mejor idea que Jesús, no hay que llenarla, mira, vamos a llenar, él dijo que llenáramos las 7, vamos a llenar 3 y vamos y la hablamos. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera habido el milagro. ¿Por qué? Porque involucraba lo que te he dicho, la cooperación de nosotros. Es bien importante que en la intercesión conozcamos la voluntad del Padre, pero después de interceder y conocer la voluntad del Padre, dispongamos el corazón para escuchar las instrucciones. Di conmigo, instrucciones. ¿Cuántos de ustedes han armado algo? Un ventilador, un asador, en mi caso, una máquina. Y sinceramente, ¿cuántos lo armaron viendo el manual? La minoría. La mayoría, si eres como yo, agarró el manual y lo echó afuera y luego empezó a ver, y cuando se atoraba, medio veía el dibujito y volvía. Pero no somos una sociedad que nos guste las instrucciones. Yo no sé si ustedes tuvieron ese clásico maestro, pero yo lo tuve, el que nos hizo un examen que decía, lean todas las preguntas y al final, ¿verdad? Ya responden, pero lean todas las preguntas bien y después responden. Y toda la clase, excepto la nerd del salón, que en ese entonces supongo que era Aline, ¿verdad? Entregamos el examen contestando las preguntas y en la última pregunta decía, ya que leíste todo, coloca tu nombre y entrégalo sin responder ninguna de ellas. Y ya está bien fácil, ¿verdad? No, 16 de septiembre, ¿verdad? Esto y aquello. Y bien entroncado el vato por no saber llevar instrucciones. Y así somos con Dios. La Biblia la sobreleemos, la sobrevemos, ¿verdad? Y pues ahí dice, ¿verdad? Que poquito pero bendito. No es cierto, no dice eso en ningún lado, ¿verdad? Y andas inventando pasajes, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Yo hace rato le decía a Jesús, estoy buscando en Hechos un versículo y estaba en Salmos, ¿verdad? Porque a veces sobreleemos, sabemos porciones, pero no indicaciones puntuales. Y Jesús es un Dios de indicaciones muy puntuales. Muy, muy puntuales. Ahora, la mayoría de tus milagros involucran lo siguiente. Di conmigo, cosas que ya tengo. Sí. No tienes vino, pero sí tienes tinajas y sí tienes agua. No tienes el vino, pero con lo que tienes voy a trabajar el milagro.
Muchos de nosotros estamos esperando el milagro con cosas ajenas a lo que tenemos y no nos damos cuenta que es poner a trabajar cosas muchas veces que ya tenemos, ya las proveyó el Señor. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está este milagro que hace Eliseo cuando viene la viuda de un profeta y le dice: oye, tu siervo murió y me dejó bien endeudada, así, a mí y a mis hijos, y han venido los acreedores, ya vienen los de Coppel con el uniforme de Coppel para ponérselo a mis hijos, para que se vayan a jalar con ellos, ¿verdad? Porque no tengo con qué pagar. Y lo que le pregunta, ¿verdad?, este hombre es: ¿qué tienes a la mano? Vasijas. Bueno, junta más, pide vasijas, las que tienes, pero usa más vasijas y vierte el aceite. Cuando está la otra viuda con el hijo que se va a dejar morir, le dice al profeta: solo tengo un poco de harina, un poco de aceite. Le dice: con esto hazlo, pero ponme a mí primero. Cuando viene con Faraón, ¿verdad?, Moisés va a ir y le dice: ¿y cómo voy? Y le dice: ¿qué tienes en la mano? Pues una vara. Y esa vara Dios la usaba para convertirse en serpiente, ¿verdad?, para ejecutar los juicios y los milagros. Y siempre es con elementos, o muchas veces es con elementos que tenemos en nuestras manos. Y yo te pregunto: ¿qué tienes en las manos que poniéndolo en las manos de Dios pueden operar milagros? Pueden hacer que se provea aquello que te hace falta, aquello que necesitas. Ahora, involucra cierto esfuerzo. Y digo cierto esfuerzo porque no era algo que ellos pudieran lograr en sus propias fuerzas, pero sí era algo cansado. Imagínate llenar cada una de esas tinajas de 70 litros. 70 litros son más o menos 3 garrafones y medio. Ahora, no es como que abrían la manguera y lo llenaban. Tenían que ir al pozo, sacar agua, llenar el pequeño cántaro, caminar con el cántaro a cuestas, vaciarlo en una tinaja y repetir el proceso 3 veces al menos por tinaja, y eran 7 tinajas. Así que se aventaron alrededor de 21 a 25 viajes. No falta el que se tropezó y se le cayó y se tuvo que regresar, ¿verdad? Y tenía algo físico. A mí me da flojera bajar de la camioneta a mi casa 2 garrafones. No me gusta hacerlo, ¿verdad? Lo hago porque tengo que tomar agua, pero lo quiero economizar. Me aviento los 2 juntos porque no me gusta dar viajes. Yo no soy todavía como los de la Coca, que se avientan como 7 y suben unos departamentos. Pero esto involucraba un cansancio, y ese cansancio, esa práctica involucra indirectamente fe. Porque yo no sé cómo operó en la mente de ellos, y no sabía qué iban a pasar, pero lo empezaron a hacer. Jesús dijo: llénenlos, y fueron y lo llenaron. Trajeron el agua. Yo no sé la mente de ellos, yo no sé el proceso, yo no sé lo que iban pensando, pero involucra cierta fe. Porque la verdadera razón, aunque nos cueste aceptarlo y no nos guste, porque expone lo que hay en nuestro corazón, pero la verdadera razón por la que a veces no obedecemos a Dios es porque no le creemos. Es porque no creemos que haciendo lo que nos está pidiendo vamos a ver el resultado. Porque cuando estamos seguros de que algo funciona así, lo hacemos. Tiene que ver con nuestro nivel de confianza. Ahora vienen y lo traen, y seguía siendo agua. ¿Cuándo se convirtió en vino? Cuando lo llevaron, cuando lo probó el maestresala. Así que involucra otro nivel mayor de fe. Porque
hubiera sido diferente a que ellos vieran ahí el agua y Jesús dijera a la 1, a las 2, a las 3, les tronara los dedos, se convirtiera en vino y ellos probaran el vino y ya sabiendo que era vino, lo llevaran. Pero no, ellos cuando iban llevándolo, seguía siendo agua. ¿En qué momento cambió la composición química del H2O al mejor vino del mundo, traído desde las bodegas del cielo? No sabemos en qué momento exacto ocurrió, pero ocurrió en el tiempo que Dios marcó. Amén. Fue una indicación bien sencilla. Llévenla. Y cuando lo prueba el cuate dice, son mecha. Ahí se dijo, tráiganme al vato de la boda. Oye, compadre, todos normalmente sirven lo mejorcito al principio y ya que todos andan medio cruzados, pues ya sirven del chafa y guardan el bueno y así. Pero tú guardaste lo mejor hasta ahorita. Y yo creo que aquel dijo, no sé de qué estás hablando, pero chido tu cotorreo, ¿verdad? Porque él andaba en su rollo y de repente pasó todo el milagro, pasó toda la situación y él no estaba del todo involucrado, pero nos deja ver cómo Jesús viene a suplir, número 1, lo que nos falta, pero número 2, a llevar a otro nivel lo que tenemos nosotros que pareciera natural. El agua que sirvieron era un agua natural, no tenía color, pero el vino en el que se convirtió era de cierto color. El agua que sirvieron no tenía aroma, porque estas son las características físicas del agua: inodora, insabora, incolora, ¿sí? No huele, o no debe de oler. Si huele, preocúpate. No sabe y no tiene color. Y a veces así es nuestra vida cristiana. No tiene ni sabor, ni color, y Dios quiera no huelamos. Nuestra vida a veces es tan natural, cuando la vida del Espíritu Dios quiere que sea sobrenatural. ¿Qué cuesta más? ¿Una botella de agua o una botella de buen vino? Una botella de buen vino. Una botella de agua en Sam's te las venden el paquetito de 70 por 150 pesos. Nuestra vida natural tiene que ser transformada a lo sobrenatural. Tiene que ser transformada bajo una llenura del Espíritu Santo, que representa el vino nuevo, el vino diferente, el vino del cielo, el vino que trae un gozo por encima de cualquiera, el vino que viene de la presencia del Señor. Pablo le dice a sus discípulos, ¿verdad? No se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean siempre llenos del Espíritu Santo. Así que el milagro que tú y yo podemos ver, que yo quiero que hoy nos llevemos en nuestro corazón, más que la provisión sobrenatural que ocurrió, más que el cuidado del Señor aún en un ámbito meramente social, más que la aprobación de Dios en la boda, es el hecho de que Dios quiere cambiar lo natural en tu vida y en mi vida a lo sobrenatural. El hecho de que estudiemos los milagros de Jesús es porque queremos conocer a un Dios sobrenatural, que a veces por falta de fe nosotros lo hemos bajado ambiente natural, donde nuestro Dios no sana, donde nuestro Dios no provee, donde nuestro Dios no se mueve de forma milagrosa. Únicamente lo hacemos un Dios teológico, un Dios de puro mero conocimiento, de puro libro, cuando tiene que estar los dos. Tiene que estar la doctrina y tiene que estar lo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque cuando tienes esos dos elementos, la iglesia avanza de una manera sobrenatural. No hacemos los milagros nosotros.
Pero Cristo quiere hacer milagros en nosotros y a través de nosotros en la vida de los demás. Y para eso tenemos que ser convertidos de agua a vino. Nosotros somos el agua que necesita ser transformada. De hecho, somos 70% de nuestro cuerpo es agua. Tenemos que ser cambiados a lo sobrenatural. Y cuando pasa esto, me llama la atención, porque dice la palabra, déjame ir directamente a ella, pero dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No dice que las multitudes, dice que los discípulos creyeron en él. Una vida sobrenatural es una vida que va a producir a nuestro alrededor discípulos del Señor. Porque la gloria de Dios atrae a las personas y el Espíritu Santo nos lleva a ser discípulos. Si a ti te falta algo en tu vida, si te falta algo en tu familia, si te falta algo en tu matrimonio, si te falta algo en tu relación con Jesús, tienes que tener la humildad de reconocer que te hace falta, de acercarte a Jesús y pedirle que haga algo y estar atento, porque Él te va a dar las indicaciones para suplir muchas veces con lo que ya tienes, lo que hace falta. Es que me hace falta dinero. Y Jesús dice: te di 2 manitas y 2 piecitos, póngase a jalar, mi rey, y va a tener dinero. Levántese temprano, váyase a buscar trabajo y Dios te va a proveer. Y es un milagro el trabajo, ¿verdad? A veces uno dice: es que tengo esta relación y se está destruyendo, y dice: ya tienes todo, yo ya te enseñé a pedir perdón, nada más que no lo pides. Ahí está en tu boca, que te acerques y digas: la regué, perdóname, y se restaura una relación. Que me falta mi relación con Dios, no está activa. Ahí está la palabra: busca y hallarás. Métete con el Señor, métete a buscarlo, haz tiempo, quita las distracciones, quita las cosas que no son tan importantes como lo es la presencia del Señor, y prioriza en la presencia del Señor, y vas a ver el milagro del fuego encenderse de nuevo en tu corazón.